amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Para los que no me conocen, yo soy Jaime y estoy encantada de que pasen este tiempo conmigo porque saben que me encanta pasar este tiempo con ustedes. Y hoy voy a estar complaciendo a ciertas personas, ciertos suscriptores que me escribieron también por Instagram y me estuvieron pues sugiriendo algunas ideas para mis nuevos videos, como por ejemplo que les enseñara un día cocinando algo y también que estuviera contestando algunas preguntas que ellos me hicieran porque ellos quieren saber, quieren conocerme y bueno, también que les estuviera mostrando mi casa. Les cuento que realmente nunca pensé hacer este tipo de videos, de estarles mostrando mi casa, pero bueno, ya que me lo pidieron, se los voy a estar mostrando. De antemano les digo que mi casa no está bonita, ni siquiera está pintada, no está en buenas condiciones, pero es lo que tengo y realmente me siento muy orgullosa de tenerla, así que se las voy a estar mostrando. Antes de mostrárselas, les voy a estar pidiendo que si quieren suscribirse, pues se pueden suscribir, es totalmente gratis, a ustedes no les cuesta nada y a mí me van a estar ayudando un montón. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que yo suba. Y ahora sí, acompáñenme porque les voy a estar mostrando mi casa y cómo vivo. Bueno, miren, esta es mi casita. Así es como luce por fuera. Vamos a entrar para que la vean. Como bien, no está ni pintada ni nada realmente. Con ese palo que tiene de arriba amarrado, que eso es, bueno, que estábamos asegurándolo por si el ciclón venía, porque mi casa, la original, fue de derrumbe total en el 2002 y nuevamente ahora en el 2022 cuando el huracán Ian pues fue derrumbe total nuevamente. Vamos a estar entrando para que vean. Miren, esta es la sala. Televisor, un espejo, algunos adornitos, el corral de Ricardito que no está ahí ahora, dos sillones, es decir, muchos huecos que tiene porque déjenme decirles que se moja cantidad, se moja mi casa cuando llueve y es muy probable que ahorita se moje porque ya veo que se está formando tremenda tempestad. Este es mi cuarto, ajá, mi cama, aquí dormimos yo y Daxon. Aquí tenemos el ventilador recargable para cuando se nos va la corriente. Y bueno, como pueden ver, miren por acá, mucho se moja mi cama. Eso que ustedes ven ahí son pedacitos de jabón que yo engancho cuando está lloviendo para no mojarme, porque bueno, esos huequitos me quedan precisamente justos ahí encima de la cama y la verdad es bastante molesto cuando llueve porque se moja cantidad. Aquí tenemos la cuna de Ricardito. Miren cómo está ese sí. Después les voy a estar hablando como tal de mi casa. Este es mi closet. Aquí guardo la ropa y bueno, todos los regueros. Y un ventilador. Un sobreviviente del huracán. Aquí al frente tenemos una cama. Pueden verla, parece un poquito más grande, pero no. Es una camita personal. Y aquí tenemos la otra camita personal, que son la cama. Son las camas de los hijos míos. ¿Ven? Así es como ven. Mi lavadora. Esa es mi lavadora. Por acá está el baño. Y bueno, vamos a seguir para que vean. Esta casa, déjenme decirles que esto se moja por todos lados. Mira, es bastante... Miren para los huecos. Y mi casa es bastante bajita, déjenme decirles. Miren los huequitos. Como tiene huecos, eso es encima de la cama. Aquí también tuve que poner jabón encima de la cama. Que cuando llueve, bueno, se moja. Cuando llueve muchísimo se moja. Vamos para la cocina. Esta es mi cocina. Las cosas con las que cocino. Cositas. Mi meseta. Y bueno, meto todos los regueros.
mi refrigerador que se rompió. Mi refrigerador también se rompió cuando el huracán tumbó la casa, pues se rompió el refrigerador, no salió más, no andó, así que lo tengo para guardar cosas, trastes, herreros, sazones, pastillas, ¿ves? Cositas así. Así, por fuera, miren. Aquí me falta un pedazo de piso y déjenme decirles que, por supuesto, nunca me parece que lo voy a poder echar porque un saco de cemento cuesta 7,000 pesos que no tengo para darlo. Como aquí también me falta otro pedazo de cemento que se ha ido destruyendo y que tampoco voy a poder echarles, pero bueno. Si luce desde fuera, déjenme decirles que miren qué clase de tempestad se está avecinando. Miren cómo se está poniendo eso para ir. En cualquier momento llueve, en cualquier momento cae una buena agua. Miren, por allá atrás está Balson y mi mamá jugando y pintando, gracias. Bueno amigos, lo primero que les voy a decir es que yo vivo en el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, pero vivo para la parte del campo. Vivo exactamente en un lugar donde, bueno, hay una división porque la carretera, esta que ustedes ven aquí, aunque no lo crean, es una carretera. Ajá, lo que la rellenaron toda de barro y de cosas, porque eran muchísimos los huecos. Esa carretera divide dos municipios. Del lado acá donde yo vivo es San Juan y del lado de allá es San Luis. O sea, esas casitas que ustedes están viendo para allá pertenecen al municipio de San Luis, mientras que del lado acá donde yo vivo pertenece a San Juan, que somos menos casitas, pero bueno, realmente somos del mismo barrio y ya ve que no somos del mismo municipio. Aquí es realmente un poquito raro, pero es así. Ellos pertenecen a San Luis, yo pertenezco a San Juan. A mí realmente el municipio de San Luis me queda muchísimo más cerca para viajar y para todo, pero bueno, en el carnet y en mi dirección está San Juan y Martínez, por eso es que yo pertenezco a San Juan y Martínez. Como muchos sabrán, San Juan y Martínez ha sido víctima de varios huracanes. De hecho, ha sido Pinar del Río en general, pero lo que es el municipio de San Juan y Martínez y San Luis han sido los más azotados siempre por los huracanes y los que más han sufrido los embates de estos fenómenos. Recientemente, en el 2022, me parece que fue el huracán Ian, sí, porque hace casi 2 años de esto. Muchas de estas casas que ustedes ven aquí fueron destruidas, unas parcialmente y otras totalmente fueron destruidas por el huracán Ian. Por eso es que hay muchas casitas que en estos momentos están todavía sin terminar. Hay otras que están a mitad. Bueno, realmente están muy mal hechas porque algunas, bueno, no fueron hechas ni siquiera por carpinteros cuando se empezaron a caer las casas. Y empezamos a reconstruir de nuevo, pues todo el mundo ayudó a todo el mundo. Y por eso, bueno, no quedaron de la mejor forma hechas, pero lo importante es que todos nos ayudamos y que todos pudimos hacer nuestras casitas, porque realmente pasamos unos días muy duros. Estuvimos de hecho más de un mes sin corriente porque todo el tendido eléctrico cayó al piso. Incluso hay casas como la mía, por ejemplo, que fue derrumbe total en el 2002, cuando los huracanes Isidore y Lili, de eso hace más de 20 años, y todavía el gobierno pues no nos ha dado los materiales para hacer la casa. Nosotros, yo por lo menos, fui y solicité un subsidio y de hecho no me lo han aprobado todavía, ni me lo han aprobado, ni me han llamado, ni me han dicho, ni me han dado materiales, no me han dado ningún tipo de información. Y ya les digo, de nuevo en el 2022 mi casa volvió a ser derrumbe total y estas son las santas horas pues que no nos han dado materiales, no nos han dado nada para nosotros volver a construir la casa. Por suerte y por desgracia también, porque bueno, entre las tantas cosas que se cayeron, se cayó una escogida y bueno, autorizaron al pueblo a que cogiera los materiales de esa escogida, que quitara las tablas, los cines, y bueno, como ellos tenían que volver a hacer la escogida nueva con materiales nuevos, pues bueno, nos dieron la oportunidad de coger eso y para allá fuimos. Quitamos tablas, quitamos cines, sacamos clavos y entonces
Así, con esos materiales fuimos de nuevo reconstruyendo nuestras casitas. Muchísimas personas fueron para allí. Realmente, amigos, déjenme decirles que esto quedó devastado, quedó feo. Hasta las tuberías se partieron. Realmente fue algo horrible lo que pasamos. Yo nunca en toda mi vida había pasado un huracán como el Ian. Y de hecho, las personas mayores también afirman lo mismo, que ellos nunca en su vida habían pasado un huracán como ese. Realmente acabó con todo, dejó muchas personas sin hogar, muchas personas viviendo con mantas encima del techo, y otros los dejó viviendo sencillamente en la calle, viviendo en casa de los vecinos de favor, de caridad. Suerte, bueno, que nos dieron eso y pudimos hacer nuestras casas, porque si no, estas fueran las santas horas en que realmente no tuviéramos dónde vivir. Y acá afuera, bueno, así se ve el patio. Hay muchos árboles, muchos fueron destruidos cuando con el huracán destruyó muchísimos árboles. Realmente no hemos podido ni arreglar esa arboleda porque fueron muchos árboles realmente que se cayeron. Pueden ver ahí, allá vive mi abuelo. Realmente cayeron muchísimos árboles. Miren acá cómo está esto. Para los que me preguntaran si yo no criaba, sí, yo sí crío. Realmente es un riesgo, déjenme decirles, criar aquí en el campo, porque todo te lo roban, todo te lo roban. Pero bueno, aún así uno se arriesga y cría algún puerquito que lo tienes que tener amarrado, porque si no, si se te va, pues ya sabes que lo perdiste también. Crío pollos, como pueden ver. A ver, ¿qué más? Escuchen, aquí tenemos pues la fogata. Para cuando no hay corriente lo tenemos tapado, porque ya les dije, miren cómo está la tempestad, en cualquier momento empieza a llover. Y bueno, lo tenemos tapado por si empieza a llover, para que no se nos apague, porque ahora mismo no hay corriente, así que lo más probable es que tengamos que empezar a cocinar con ella. Y el patio, que hemos tenido que darle un chapeado ahí intensivo, porque realmente había muchísima hierba. Y bueno, miren, así luce mi casa también de esta parte. Para que vayan viendo, para los que me preguntaron pues que cómo vivía, que dónde vivía. Miren, para eso, como está todo eso, en cualquier momento se amarra a llover. Dios mío, qué señora tempestad, por Dios. Así que ya ven, no sé, después se los haré, no sé, con un poquito más de tiempo, porque es que realmente está el día muy malo. Muchas personas conocidas, sobre todo, me preguntan que dónde grabo mis videos, porque ven una parte de la casa pues que realmente no la ven. Yo les voy a estar explicando. Yo realmente, cuando grabo mis videos, generalmente los grabo en esta parte de acá de la casa. Pongo mi teléfono en el televisor, ahí pegado al televisor, pongo una sábana aquí, y bueno, así grabo mis videos. Otras veces los grabo acá en el closet, que sale esto de fondo. Pongo mi teléfono sobre la cama y me siento en el piso y grabo en este pedazo de aquí. Realmente yo grabo en cualquier lugar. También he grabado acá en esta parte de la cocina, como muchos habrán podido ver. Realmente he grabado también acá en esta parte de la cocina. Acá tengo una ventana que les estuve enseñando. Yo pongo mi teléfono ahí en el marco de la ventana y grabo también para acá. Así que realmente grabo en cualquier parte de la casa. Hasta el momento, amigos, no había hecho un video mostrando mi casa, no por vergüenza. Realmente no me avergüenza mi casa. Es pequeña, está sin pintar, está en malas condiciones, pero realmente me siento muy orgullosa de tenerla, porque desgraciadamente hay personas que ni siquiera tienen un techo, que se moja. El mío se moja, pero hay personas que ni siquiera tienen un techo. Mi casa es de tabla, está sin pintar, pero hay personas que viven en peores condiciones. A mí realmente no me da vergüenza enseñar mi casa. Es lo que tengo, y vuelvo y les repito, mi casa fue el derrumbe total desde el 2002, y a mí el gobierno no me ha dado nada para arreglar mi casa. 22 años después todavía no nos han dado los materiales para la casa. Y como yo, hay millones de personas esperando por esos materiales.
Y de entonces para acá, del 2002 para acá, han pasado 22 años, han pasado muchísimos huracanes más por muchísimas provincias del país, incluso pasado tornado, porque por La Habana pasó un tornado que acabó también. Y realmente, según ha ido pasando, pues han ido mandando materiales para otros lugares, así como por buchitos, como aquí, han ido mandando poquitos de materiales para otros lugares. Y estas casas, como son tan alejadas de la carretera, como son tan alejadas del pueblo, se han ido quedando hasta el punto que ya ustedes ven, 22 años después todavía estamos en las mismas. Tuvimos que quitar palos, quitar tablas, quitar zinc y todo de allí, de esa escogida que se cayó, porque de lo contrario estuviéramos en el piso. Aquí realmente vinieron, anotaron las cosas que se habían caído, bueno, los artículos que posiblemente no servían, todo, y al fin no nos han dado nada, absolutamente, no han venido más por aquí, no se han preocupado más para nosotros. Así que no sé qué les puedo decir, realmente no sé qué les puedo decir. No es una queja, no me estoy quejando, sencillamente estoy diciendo la verdad, como siempre la estoy diciendo. Aquí nos tienen abandonados, como no vivimos cerca del pueblo, pues bueno, estas casas no las ve nadie, para acá no viene nadie absolutamente, nosotros somos ignorados aquí, por eso mismo es que no se han preocupado por hacernos casa, no se han preocupado por nada. Realmente en mi situación hay muchísimas personas, de hecho en peores condiciones hay personas viviendo aquí, personas que no pueden arreglarlas, porque un saco de cemento son 7,000 pesos y una plancha de zinc 4,500 pesos. Tabla no hay, y yo realmente ni siquiera he averiguado cuánto cuesta un bloque, porque para qué lo voy a averiguar. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Me alegra mucho que me hayan acompañado hasta el final, así que los invito una vez más a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y recuerden que hay una frase que dice que solo el dueño de la casa conoce dónde están las goteras. Así que no acepten críticas de nadie que no conoce ni un tercio de todo lo que tú vives a diario. Solo tú conoces tus luchas y tus dolores. Hasta la próxima. Nos vemos.